Información de último minuto, que quiero pensar que ahorita, si usted se dedica al tema de medios de comunicación, ya lo sabrá. O si usted está muy pegado a páginas de Rayados, que seguramente cada página de Rayados ya subió esa información. Jordi Cortizo, Plátano Alvarado pasan a los Panzas Verdes de León. Lo repito, Jordi Cortizo y Alfonso el Plátano Alvarado dejarán de ser jugadores del Club de Fútbol Monterrey para pasar al cuadro Esmeralda. Hubo una negociación, el León viendo áreas de oportunidad, oportunidades de mercado, se toparon con dos jugadores interesantes para este proyecto deportivo. Y les voy a explicar por qué para ellos son jugadores interesantes. Son futbolistas que al final del día son útiles para estos equipos. El Plátano Alvarado quizá no es el jugador con el mayor recorrido en Primera División de México, pero sigue siendo un futbolista que su pico más alto como jugador fue con el León. En el León llegó a tener un torneo de 5 o 6 goles y ahí estuvo de revulsivo con el señor Toto Berizzo. Y en el caso puntual de Jordi Cortizo, él sí tiene un poquito más de bagaje con Querétaro, con Xolos, con Puebla y ahora después de un paso por el Monterrey se va a León. Todavía no se han confirmado cifras por parte de Willy González y Paco Vela, que están trabajando esta nota, de Grupo Multimedios, Canal 6 Deportes, RG La Deportiva. Se confirma que estos dos jugadores se van de la pandilla, dos mexicanos. ¿Qué podemos analizar de estas salidas? ¿Qué podemos desglosar de estas situaciones? Un tema básico, dos futbolistas que ya no eran indispensables para el Monterrey. Que lo del Plátano Alvarado, con todo respeto a Alfonso, aunque sea un profesional y yo sé que quiere mucho al club, nunca debió regresar. Monterrey se equivocó en traerlo de regreso y sí le quitó tranquilamente un año de carrera que estuvo aquí en el Monterrey, un año, ¿no? O llegó a la par de Sergio Ramos, un semestre, tengo entendido. ¿Cuándo volvió el Plátano? Sí, ¿verdad? Un semestre o un año aproximadamente, que ahí podía seguir en el León. Ya déjalo ahí, que ahí compita, que ahí se haga garras, que le vaya muy bien. Pero en Monterrey no iba a jugar. Y eso que tuvo posiblemente el peor ataque del Monterrey, hablo de variantes en el centro del ataque de los últimos años. Antes Rayados tenía un Funes Mori, un Búfalo Aguirre, un Berterame. Tenían a un Brandon Vázquez, un Berterame y un De La Rosa. Ahora tuviste un Berterame, De La Rosa y Plátano. Bajaste mucho en calidad en la posición de centro delantero, que si no era Berterame no tenías otro de ese nivel. Que ahora, haciendo un análisis de las posiciones, nos da una conclusión muy básica. Ya tienes que buscar el 9. Con lo que dijo Torrent, con la plaza de extranjero que queda descubierta, ya tienes que ir por un centro delantero. Porque ya se te fue Alvarado, simplemente te queda Berterame, Roberto de la Rosa y Mojica. Que lo que yo haría, que se los venía platicando, Berterame, delantero top, Mojica como la tercera alternativa. Mojica se puede desarrollar más que Roberto de la Rosa. Y el tema de Cortizo, tenemos que ver las variantes del Monterrey en el centro del campo. ¿Qué tanto se va a disminuir las opciones de Rayados en el medio campo sin Cortizo? Jordi podía ser quizá el revulsivo de Canales, si lo quieren ver así. El zurdo, el ofensivo, que hay que decirlo, desde que se fue el Tan Ortiz del Monterrey, Cortizo quedó borradísimo del equipo. Entre borrado y que fue intrascendente. Un jugador que, a ver, tampoco me preocupa mucho que se va del Monterrey, pero siempre es bueno tener un mexicano ahí, ¿no? Que esté en la banca, que no haga bronca. El tema es que Cortizo seguramente sí quería jugar un poco más, porque es un futbolista que para los estándares Liga Mexicana puede tener más minutos en un club que no sea el Monterrey. Ahora que va León con el Toto Berizzo, quiero pensar que va a ser contemplado habitualmente en todos los partidos. Me atrevería a decir que hasta como un titular indiscutido. Que le vaya muy bien, me da mucha curiosidad cuánta lana puede sacar Rayados. Y si ya sumas todo, es la venta de Nelson de Osa, lo del Plátano Alvarado que se va en venta definitiva, no se va a préstamo, venta definitiva, Cortizo venta definitiva, lo que vas a estar obteniendo de la situación del Mundial de Clubes y seguramente tu presupuesto de verano. Ya te estás haciendo de un bonchezote,
que sabemos que cuando hay lana uno se vuelve loco. Cuando hay lana uno le gasta pero en serio. Si tienes billete no tienes por qué estar escatimando en lo que compras. Si tienes lana, lánzate por lo mejor que hay en el mercado. Y es lo que Monterrey tiene que hacer. Comprar lo mejor que esté en su alcance con el presupuesto que está generando de las bajas ya mencionadas. ¿A ti como Rayado te duele lo de Jordi Cortizo? ¿Te molesta que se vaya del club? Porque hay que decirlo fríamente. Jordi es un jugador que desde la etapa del Tano Ortiz no volvió a figurar. Y el Tano le sacó un jugo muy interesante en su primer torneo, que Canales tuvo la lesión al finalizar ese certamen, que Rayado sufrió muchas bajas por un tema físico, y el que sacó las papas del fuego hasta cierto punto pues fue Cortizo. No sé si algo pasó en su vida personal después, que simplemente no fue el mismo jugador. Yo creo que hablando de jugadores mexicanos en esa faceta, no hay tantos con las características de Jordi, pero tampoco es un elemento que en su paso por Monterrey constantemente estuvo en selección mexicana. Entonces, tampoco nos perdemos de un futbolista incomprendido. Lo que yo sí insisto es que ya un centro delantero no va a ser suficiente. Monterrey con la baja de Cortizo, de Nelson de Osa, pierdes 2 hombres de centro del campo. Sean muy relevantes o poco relevantes, ya perdiste 2 opciones. ¿Qué tienes que hacer? Busca una muy buena, Orbelín Pineda. Yo estoy casado que Orbelín Pineda tiene que venir al Monterrey y nadie me va a sacar de esa idea. Es el refuerzo ideal y ya si traes al centro delantero y Orbelín Pineda, ya la plantilla con las bajas que te mencioné, mínimo termina siendo un equipo más fuerte. Habrá que ver si Rayados con estos movimientos, aparte de lo del centro delantero, dicen voy por otra posición, algún mexicano por ahí, pero creo que estos 2 jugadores en tu proyecto deportivo para ser campeón tampoco pierdes mucha calidad, ¿verdad? No pierdes a un futbolista muy trascendental. El Plátano Alvarado no estaba siendo contemplado. Incluso en la Leagues Cup recordemos que jugó más Joaquín Mojica, que pone una asistencia en el partido contra el Cincinnati Football Club. Y ante eso Rayados tendrá que seguir remando, viendo alternativas, viendo opciones. Esa es la información al momento, raza. Plátano Alvarado a León, venta definitiva. Jordi Cortizo se despide del Monterrey, venta definitiva también a los Panzas Verdes. Recordemos que hay varios jugadores que en el fútbol regio no encajan de la mejor forma, llegan a un equipo de Grupo Pachuca, ya sea los Tuzos o el León, y les va de maravilla. Que les vaya muy bien, mucho éxito, no les deseo el mal, pero aquí en el Monterrey no fueron lo que quizá algunos pensaban que podían ser, porque yo nunca pensé que iban a ser figuras del equipo. Suscríbete a mi canal de YouTube, te mando un fuerte abrazo y aquí te voy a estar leyendo. ¡Ánimo!